Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy clásica que es una gelatina de mango. Es una receta muy fácil, queda súper linda, es rápida, pero sobre todo es deliciosa. Vamos a comenzar ya con el video. Para esta gelatina voy a estar utilizando un molde de rosca de silicón. Ustedes pueden utilizar el molde que quieran en un refractario cuadrado, donde quieran. Si es de silicón o es de plástico, les aconsejo que pongan un poquito de spray en aerosol y después con una servitoalla le den como una ligera secadita para que no quede muy embarrado el molde, muy grasoso. Y en este punto ya me lo voy a llevar al refrigerador como para que se fije esa capita de aceite que nos va a ayudar a que no se pegue la gelatina. Para esta gelatina vamos a estar utilizando 4 sobres de grenetina. Normalmente un sobre de grenetina se disuelve en 1/4 de taza de agua. Aquí vamos a romper un poquito esa regla, vamos a poner menor cantidad de agua y más grenetina. Cuando nosotros utilizamos ciertas frutas que contienen ácido, como el mango, la piña, el limón, a veces necesitamos más grenetina de lo que normalmente utilizamos en alguna receta porque tiene un componente ácido que hace que el gelificante pierda potencia. Entonces por eso aquí vamos a estar utilizando 4 sobres de 7 gramos cada uno. Los voy a agregar en forma de lluvia, los 4. Es grenetina, pues, o gelatina sin sabor. Y como siempre los vamos a agregar y los vamos a dejar ahí hidratar por 5 minutos para después llevarlos al microondas o a baño María a que se funda por completo la grenetina en el agua. Pero acuérdense que primero se hidrata. Voy a asegurarme, normalmente no revuelvo, pero ahorita como si es bastante cantidad, voy a asegurarme nada más que toda quedó sumergida en el agua. Si se fijan, no revolví, únicamente sumí y voy a dejar que esto se empiece a hidratar. Aproximadamente le toma de 3 a 5 minutos. A continuación voy a ir agregando aquí los demás ingredientes y les voy a ir platicando de algunos. Vamos a agregar aquí mango, la variedad que ustedes consigan, ataulfo, la variedad que ustedes consigan, se les haga más fácil, está bien. El mango, yo no les pongo aquí cantidad de 5 mangos, 4 mangos, porque todos los mangos tienen tamaños diferentes y también las variedades de mango son diferentes. Entonces, lo que estoy poniendo aquí son 750 gramos de puro mango. O sea, si ustedes van al súper a comprarlos, no compren 750 porque todavía tienen que restar el hueso y la piel. Compren un poquito más y necesitamos aquí ya de lo que es pura pulpa de mango, la pura carnita, necesitamos 750. Voy a agregar también una leche condensada. Vamos a agregar también una leche evaporada, una taza de crema para batir y una taza de yogur griego. Este yogur griego que tengo aquí es sin azúcar. Ustedes si quieren lo pueden poner endulzado, sin azúcar, como quieran. Pero este que yo estoy utilizando es sin azúcar. Pero tiene que ser de sabor natural. No les recomiendo que vayan a poner sabor mango porque a veces el sabor mango trae un sabor un poquito artificial y no hay nada como el sabor natural del mango. Entonces ya que tengo todos mis ingredientes aquí, me voy a llevar a licuar todo esto a velocidad baja. Cuando ya vemos que todo está completamente homogéneo, detenemos la batidora, la licuadora, perdón, y vamos a dejarlo reposar un poquito, ¿sí? Aquí ya nuestra grenetina ya hidrató, si se fijan yo la volteo y ya no se cae, ya está súper hidratada. Entonces aquí, como les comenté, hay 2 opciones. La primera es llevarla al micro de 20 a 30 segundos y revolver. Podemos poner 20, revolver y otros 10 segunditos o llevarla a baño María. La voy a disolver y ahorita regreso con ustedes.
Y así es como tiene que quedar su grenetina, súper hidratada. Y si se fijan, no se ve ningún granolito. Inclusive, si ustedes la tocan con la yema de sus dedos, se tiene que tocar una mezcla totalmente lisa. Aquí ya está lista. Y entonces voy a encender mi licuadora en lo más bajo. Y la voy a ir agregando en forma de hilo por la parte de arriba. En este punto ya quedó lista nuestra mezcla. Y ahora sí ya tengo mi molde listo, lo puse sobre un plato porque cuando son moldes de silicón los llenamos y luego tiemblan un poco, no son muy estables, entonces lo mejor es ponerlo en una charola sobre un plato para poderlo transportar con facilidad al refrigerador. Entonces ahora sí ya voy a verter aquí mi mezcla. Les dije que era muy importante mantener la licuadora a una velocidad baja para que, como estamos metiendo aquí leche y crema, luego tienden a hacer mucha burbuja. Entonces, para que se cree la menor burbuja posible, vamos a agregar aquí nuestra mezcla. Y una vez que ya la tenemos lista, huele de verdad delicioso, la vamos a llevar al refrigerador. Aproximadamente necesita de 5 a 6 horas para estar totalmente cuajada. Vámonos ya al refrigerador. Ya estamos aquí con nuestra gelatina súper cuajada. La verdad la dejé de un día para otro para asegurarme que estuviera súper cuajada. Y lo que voy a hacer ahorita es que la voy a empezar a desprender un poquito de los lados para asegurarme que esté despegada. Muy bien, si puedo irme hasta la parte de abajo, mucho mejor. Es bien importante que entre aire y también aquí en el centro asegurarme que está despegada. Entonces ahora sí voy a poner un plato en donde la voy a presentar y la voy a girar. Y ahora sí, ya aquí en nuestro plato base vamos a mover un poquito para asegurarnos que baje y ya se desprendió. Entonces, ya está lista, la pueden dejar así, tal cual, o la pueden decorar. Yo aquí tengo un poquito de mango, blueberries y hierbabuena para decorarla y darle un toquecito diferente. Entonces, voy a poner aquí mango en la parte del centro. Voy a poner también un poquito de blueberries, nada más para dar un toque de colorido. Y también van muy bien porque son aciditas y le van súper bien. Y ahora nada más ya voy a poner unas hojitas de menta. Y así terminamos ya con esta gelatina de mango. Espero que disfruten muchísimo de esta receta. Los invito como siempre a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.